Existen leyendas, nombres que marcaron una historia llena de hazañas que incluso hoy en día suenan difíciles de volver a lograr. Pero en el caso del protagonista de nuestro video de hoy, todo eso se cumple y aún mucho más, ya que Heriberto Herrera fue y seguirá siendo una gloria inigualable en la historia del deporte paraguayo. Nacido en la ciudad de Guarambaré en el año de 1926, de padre español y madre paraguaya, tuvo sus inicios en el fútbol en el club de esa localidad, el Teniente Fariña, para luego ser fichado por el Club Nacional de Primera División del país. Debutó en el Club Nacional en el año de 1947, dándose a conocer como un férreo defensor central, de gran juego aéreo, fuerza, precisión de pases y salidas a cruzar al rival cuando éste intentaba ingresar al área que él se encontraba defendiendo, siendo también inteligente y eficaz en su juego. En Nacional se consolidó en primera, demostrando todas las virtudes antes mencionadas y llegando a jugar un poco de tiempo junto con el mítico Arsenio Orico durante el retorno del Saltarín Rojo para su retiro del fútbol en esta su patria. Con el correr de los años, Heriberto Herrera se convirtió en uno de los nombres más importantes de la primera división del fútbol paraguayo y muy pronto, tan pronto como en el año de 1953, le llegaría la oportunidad de demostrar su valía y alcanzar la gloria. Así como en el año de 1923, a Paraguay le tocaba en suerte organizar la Copa América, que en ese entonces se llamaba a un campeonato sudamericano de selecciones. Pero también como en el año del 23, el país no contaba más que con el estadio llamado en ese entonces de Puerto Sajonia, y distaba mucho de ser lo que es hoy en día y de contar con la capacidad actual, ni hablar por supuesto de las condiciones del campo de juego. Por ello, luego de haber organizado el torneo del 23 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la organización paraguaya decidió trasladar esta vez la copa a suelo peruano, llevándolo a la capital, Lima. Saber que la selección paraguaya fue campeona de aquel certamen no es suficiente, pues también se debe saber que durante la preparación para dicho certamen, que se desarrolló por cierto en el formato de todos contra todos, los jugadores de la selección tuvieron que concentrar bajo las gradas de madera de aquel viejo recinto, durmiendo prácticamente a la intemperie y alimentándose en un bar que se hallaba en la calle Carlos Antonio López. Muestra inequívoca de lo carente que era nuestro país en recursos y comodidades para los atletas, careciendo aún del servicio de menú para estos atletas. Aún así, el objetivo era claro: ganar todo lo que se jugara, y la gloria sería aún más grande por lo grande también que había sido el sacrificio y empeño de los jugadores, aún con todas estas carencias. Así partieron hacia la ciudad de Lima, donde los aguardaba el triunfo final. En el certamen, Paraguay saldría campeón de manera invicta y venciendo en 2 ocasiones a la selección de Brasil, una en la fase regular y la otra en la final, otorgándole al conjunto verde y amarillo las 2 únicas derrotas en todo el certamen. La selección paraguaya selló entonces con oro y fuego la estrella de gloria en su historia, y Heriberto Herrera obtuvo el título de mejor jugador del torneo. Con ese logro y desempeño futbolístico, el Atlético de Madrid puso en él los ojos y terminó por contratarlo. Llegó a España acompañado por otros 2 compatriotas, Carlos Adolfo Riquelme y Atilio López, siendo en el Atlético de Madrid donde se retiraría luego de varios años de jugar. En aquellos días, el fútbol era un deporte mucho más brusco y duro para el deportista, y una lesión lo obligaría a retirarse más tarde, siendo que en épocas un poco más actuales podría haber seguido jugando por mucho más tiempo. En el Atlético de Madrid se desempeñó siempre como un sobrio marcador, fuerte y consagrado como una pieza del equipo. Sus números en España fueron los siguientes: 88 partidos jugados entre Liga, Copa y competiciones internacionales, jugando un total de 6 temporadas y acumulando un total de 7.920 minutos en cancha con el Club Atlético de Madrid. Y es ahí donde la historia de Heriberto Herrera se agiganta y toma ribetes de mayor gloria,
Se retira el jugador, pero nace el entrenador, dándose esto en el año de 1959. Eso sí, cabe mencionar que cuando se jugaban los partidos clasificatorios para la Copa Mundial del 58 a disputarse en Suecia, la selección española debió pedirle su participación para ayudarla a clasificar al certamen, ya que conocían de su talento y presencia en el campo de juego. Así, y con las reglas de la FIFA que en aquellos días permitían a un futbolista jugar en más de una selección nacional, Heriberto Herrera vistió por una ocasión la indumentaria española, dándose esto el 10 de marzo de 1957. Luego del retiro, se queda afincado en suelo español y comienza su larga trayectoria como entrenador, carrera que contó con muchos más equipos de los que contó su carrera como futbolista. Comenzando eso sí, desde abajo, dirigiendo en la segunda división del fútbol español, en varios equipos como el Rayo Vallecano, el Tenerife, Granada, Real Valladolid, Español y sobre todo al Elche, donde se consolidó su creciente fama de técnico capaz, llevando a ese equipo a obtener la mejor posición clasificatoria de toda su historia hasta ese momento. En esa etapa en España, logra hacer ascender a primera división tanto al Tenerife como al Valladolid y al Español. De la etapa en el Elche debemos mencionar algo muy importante. Se dio un cruce de dos figuras legendarias en nuestro deporte, ya que el gran Eulogio Coquito Martínez, que había desparramado goles y talento en años pasados jugando por el Barcelona, fue dirigido por Heriberto Herrera cuando este estaba al mando del Elche, dándose así tanto un goleador paraguayo como un técnico paraguayo en ese equipo. Es ahí cuando desde Italia el presidente de un club que había tenido buenas temporadas en años previos y que contaba con una figura también legendaria del fútbol, veía la necesidad de contratar a alguien que reencauzase los rumbos del equipo y con orden lo llevase de nuevo a la gloria. Ese presidente era Vittore Catella, presidente de la Juventus, que había oído hablar de Herrera y de su apodo de Sargento de Hierro que le había sido dado en España. Así, en 1964, Heriberto Herrera arriba a Italia con una misión muy clara y bien definida: ordenar un club desordenado. Ese desorden venía a causa de que el plantel había sido campeón en los pasados años del 58, 60 y 61, y su principal figura era el argentino Enrique Omar Sívori, quien en sus días fuera considerado el mejor jugador del mundo y que llegó a acumular cifras de 170 goles y obteniendo también el Balón de Oro, todo jugando por la Juventus. Pero la disciplina no era precisamente el fuerte de Sívori, en una época donde el fútbol arrastraba aún mucho del amateurismo de viejos días. Esto iba en directa colisión con lo que el Sargento de Hierro practicaba y enseñaba: disciplina y orden, profesionalismo y desempeño. Como un ejemplo claro del amateurismo que se vivía en esos años está el hecho de que fumar era una práctica común entre los jugadores y también salir hasta altas horas de la noche, de lo cual Sívori era un asiduo. Pero una vez llegado el régimen del Sargento de Hierro, ambos estilos de vida y filosofía colisionaron, y mucho más cuando coincidentemente Sívori decía estar lesionado durante toda la semana de entrenamiento para recuperarse milagrosamente y jugar los fines de semana. Heriberto Herrera lo primero que hizo fue castigar al argentino borrándolo del equipo, cosa que sería repudiada por toda la afición y le harían la vida imposible a Herrera por ello, durante un periodo de tiempo que abarcó los 2 primeros años de Herrera al frente del equipo. Al inicio del segundo año, Herrera respaldó la venta de Sívori y este último terminó yéndose al Napoli. La tensión aumentó con ello, pero los buenos resultados que iba logrando el equipo y el respaldo del presidente Catella sostuvieron a Herrera. Entonces gana la Copa Italia de la temporada 64-65, callando muchas bocas, y su equipo, caracterizándose por jugar de manera efectiva, solidaria, conjunta y sin ninguna figura predominante como lo había sido la de Sívori, llega a conocerse como la Juve Operaria, o traducido al español, la Juve Obrera. En el fútbol existieron varias revoluciones en el juego, en su planteo y la forma de entenderlo. Por ejemplo, el Brasil de 1950, la Holanda de 1970 y otros. Pero en el caso de Herrera, él está considerado como un antecesor de lo que luego se llegó a llamar el fútbol total,
que fue más conocido en todo el mundo por la Holanda del 74. Un sistema de juego en el cual un jugador que se movía fuera de su posición es sustituido por un compañero de equipo, lo que permite que el conjunto conserve su estructura táctica y disciplina. Presionar y el continuo movimiento sin balón de los jugadores era lo predicado en el nuevo fútbol, y Heriberto Herrera lo plasmó a la perfección en la Juventus bajo su mando. La Juventus apostó por su capacidad más que por su trayectoria como entrenador de aún relativamente poco recorrido, y el sargento respondió con 2 títulos de Copa Italia, un Scudetto y la primera semifinal del club en su historia hasta ese entonces en la edición de la Copa de Campeones del 67 y 68. Heriberto Herrera tiene como uno de sus récords estar en la 4ª posición histórica de mayor cantidad de partidos al frente del equipo de Turín, habiendo dirigido un total de 162 juegos. Inmediatamente después de esto, el sargento de hierro vuelve a marcar historia al hacer una movida osada y que no muchos se atreverían, incluso hoy en día. Pasa a la vereda del frente, al rival más acérrimo del club. Va nada más y nada menos que al Inter de Milán. En ese club logra un buen desempeño, logrando el vicecampeonato. Luego dirigiría también en Italia a la Sampdoria, al Atalanta, y luego volvería a España para dirigir varios equipos como Las Palmas, Valencia y el Español, cerrando finalmente su carrera en Las Palmas en el año de 1982. Al inicio de la temporada 79-80, en la 7ª jornada previa a un juego contra Cádiz y en las horas de la concentración durante la noche, sufre una trombosis cerebral que lo apartará de los banquillos, aunque logra superarla gracias a su gran fortaleza física. Soltero y sin haberse casado, regresa a Asunción a vivir con sus hermanas, trabajando en la Liga Paraguaya de Fútbol, colaborando durante años, becando a estudiantes paraguayos en universidades españolas. Heriberto Herrera, una de las grandes glorias de nuestro fútbol, fallece el 26 de julio de 1996 en Asunción, dejando una imborrable memoria de gloria y la impronta de su filosofía futbolística, en la cual supo generar cambios y revoluciones, tanto en España como en Italia, donde ese fútbol en el cual todos marcan, corren y presionan y trabajan de igual manera fue algo que no se había visto hasta su llegada. Esto lo consiguió con su trabajo y disciplina, cosas con las cuales no transigía ni negociaba. El futbolista, según él, era un profesional que recibía un sueldo y otros bonos ocasionales para realizar su labor de la mejor manera que fuera posible. Por lo tanto, así como cualquier otro obrero debe rendir en su puesto de trabajo, Herrera esperaba que el futbolista profesional lo hiciera también, adelantándose así varios años en la historia y dejando atrás ese fútbol aún rudimentario y poco profesional que se seguía practicando en gran parte del mundo. El sargento de hierro es sin duda una de las glorias de la que su propio país debería saber más, pero cuya historia está escrita en las imborrables letras de oro del libro de la historia grande del fútbol mundial.